Y las cosas se complican eh, más ahorita, porque se nos está olvidando. La educación que es ahorita Sí, es a sí, distancia, en su mayoría. Hay escuelas que sí tienen clases presenciales con grupos reducidos, buscan la forma. sí. Sobre todo escuelas privadas, porque son las que dependen de lo que paguen los estudiantes. Y si los estudiantes no van, no pagan o no quieren pagar, y por eso están teniendo clases presenciales, algunas escuelas privadas. Pero las escuelas públicas, donde no se tiene ese problema, pues las clases son a distancia, y aquí las cosas se complican todavía más, porque ya no es tanto lo que te puede enseñar el profesor en un aula, sino ahora lo que te puede enseñar a distancia. Y entra también mucho el autodidactismo. Sí, ¿Qué sí. tanto puedes aprender tú solo? O sea, el docente te da como el material, te dice, vamos a hacer esto, vamos a ver esto, pero lo demás corre por tu cuenta. Y ya no tienes a alguien diciéndote paso por paso, ya no tienes a alguien ahí que está todo el tiempo, que no está enfrente de ti resolviéndote las dudas. Aquí ya te la tienes que jugar un poco más tú solo. Bueno, los estudiantes, ¿no? Nosotros ya no estamos estudiando, ¿verdad? Los estudiantes se la tienen que jugar ellos solos. Sí, y es No, no completamente solos, pero se la tienen que jugar un poco más. sí, es toda una cuestión ahorita, este juego en línea, porque, por ejemplo, para empezar, estamos teniendo esta conversación tú y yo a través de una videollamada, ¿no? Entonces, muchos de los paradigmas que se tenían en enseñanza han cambiado. Muchos que atañen a la infraestructura han cambiado muchísimo, porque ahorita ya no podemos hablar de aulas, ya no podemos hablar de espacios físicos, tenemos que hablar de otro tipo de temas. Si, 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 nos, si hiciéramos referencia a la calidad de la educación, ese segundo nivel que tú mencionabas al principio, ¿qué condiciones de infraestructura se tienen que tener en cuenta actualmente en esta situación de crisis en la que nos encontramos? Es que uno de los problemas más grandes, o uno de los obstáculos más grandes, yo creo que es el acceso a Internet hoy en día, porque, en el formato en el que se está trabajando, porque no todos los estudiantes tienen acceso a Internet o lo tienen muy limitado. Hay personas que sí tienen Internet, pero en la zona donde viven, el Internet es muy malo, muy lento, se va la señal, o simplemente no hay. Hay gente que vive en lugares donde no llega el Internet y tiene que conectarse con datos móviles, lo cual sale más caro. Y yo creo que para fin de poder hablar un poco más de ese siguiente paso, para que los estudiantes tengan una verdadera excelencia educativa, pues yo creo que sería el acceso a Internet, de que todos los estudiantes, garantizar el acceso a Internet a todos. Incluso hay gente que habla de que el Internet debería ser como un derecho humano, que así como tienes derecho al agua, a la salud, también deberías tener derecho al Internet, todas las personas. Es decir, hasta cierto punto, yo creo que tienen razón, hasta cierto punto, porque hoy en día, si no tienes Internet, pues estás como desconectado del mundo. Sí, No te sí. enteras de nada, no sabes nada, porque ya todo es por Internet. Y Todos hoy en te, día puedes hacer lo que tú quieras por Internet, puedes pedir comida, puedes comprar cosas. Si te gusta alguna serie, programa de televisión que salía nada más en la tele, ahora lo puedes buscar en Internet a la hora que tú quieras. sí, y hace estamos hablando de que ya en línea todos tenemos ya una identidad. Todos somos alguien a través de Internet y muchas personas existen o no existen en la medida en la que interactúan en Internet o no lo hacen. Y fíjate, el Internet, para mí, a la forma en la que yo lo veo, es uno de los factores que influye mucho en el por qué la gente se queja mucho de las personas más jóvenes. Ahora ya volviendo otra vez a la formación de las nuevas generaciones. La gente, yo creo que se quejan mucho de las nuevas generaciones, o las personas más jóvenes, por el Internet. ¿Cómo era la vida antes sin el Internet? Si había una persona joven que tenía una idea que a lo mejor
era desafiante con las ideas de los adultos o de la población en general, pues no podías comunicarlo, no podías decirlo. Simplemente había un adulto que te decía cállate o que te corregía y la educación que te daban a ti era también sobre respetar la opinión de los adultos o respetar la opinión de las personas que son más grandes que tú, porque se suponía que al ser más grandes tenían más experiencia, sabían más que tú eres más joven, tú estás aprendiendo, tú tienes que callarte. Esa era un poco la ideología que se manejaba. Pero con el Internet se rompe esto. ¿Por qué? Porque ahora tú puedes decir lo que tú quieras, donde tú quieras. Tú puedes entrar a Facebook y decir lo que se te dé la gana. Bueno, mal ejemplo, Facebook no, Facebook te censura. Tú puedes entrar a Twitter y Ajá. decir lo que se te dé la gana y puede que haya alguien que no esté de acuerdo contigo, que haya adultos, sobre todo, personas más grandes, que están ellos más arraigados a la educación que se les dio a ellos, a las ideologías que ellos tienen y que obviamente no se van a separar de ellos porque ya están como casados con esas ideologías. Pero no te va a poder hacer nada. Entonces tú puedes seguir diciendo lo que tú quieras, tú puedes contestarle, tú puedes decir lo que sea y vas a encontrar otras personas que están de acuerdo contigo y que te van a apoyar. Y es donde empieza todo, como este efecto dominó, o como lo mencionabas hace un rato del efecto mariposa, un poco parecido a eso, de que un pequeño acto desencadena una serie de actos más grandes en el que todo el mundo puede decir lo que quiera ahora, no como antes, gracias al Internet. Y también genera que haya mucha gente en desacuerdo que se esté quejando de las nuevas generaciones. Que Sí, no se nos olvide que las personas adultas o los más grandes, los que ya tenemos una edad, no hablo como un anciano, pues me refiero en comparación con los adolescentes, sí, sí. que nosotros somos los que estamos formándolos, nosotros les estamos poniendo un ejemplo, o los que ya tienen hijos, ellos están educándolos y luego se quejan de ellos. Yo he escuchado, por ejemplo, gente ya mayor que se queja del trato que les dan sus hijos o se quejan de cómo se portan sus hijos y se les olvida que fueron ellos quienes los educaron. Sí. Ellos, o sea, tú lo formaste, tú lo educaste, tú le inculcaste tus valores y ahora te quejas de cómo es cuando tú fuiste la persona que formó a esta otra persona. Y fíjate que, que eso que justamente acabas de mencionar viene explicando una creencia que se tiene al respecto de cómo tratan los hijos a sus padres y cómo después esos hijos, los hijos de esas personas los terminan tratando, ¿no? Por ejemplo, un hijo trata mal a su padre y el padre tiene la creencia de que, bueno, tú lo vas a pagar, tú lo pagarás. Todo esto mal que le estás haciendo a tu padre se te va a regresar. Y entonces eso que tú explicas es justamente el mecanismo de cómo funciona. Y también tiene que ver mucho el ejemplo, sobre todo cuando son niños, porque los niños aprenden mucho con el ejemplo de los adultos. Los niños tienden a aprender replicando o imitando lo que ven. Uh -huh. Ya ves, por ejemplo, en casos de abuso, el niño que es maltratador, que maltrata a otros niños, probablemente él esté replicando lo que pasa en su casa. Entonces, también pasa, por ejemplo, que los papás le dicen al niño, no digas mentiras, pero luego llegan los de Coppel y diles que no estoy. Ya está echando mentiras. Uh Y -huh. el niño, a ver, entra como que en un conflicto, ¿no? A ver, me está diciendo que no eche mentiras, pero ella está echando mentiras, ella está diciendo mentiras, o el papá está diciendo mentiras. Entonces, los niños crecen con esa ideología, con esa mentalidad de puedo decir una cosa y hacer otra. O los papás que les dicen a los hijos que no digan groserías y luego son los más mal hablados. Uh -huh. Entonces, y luego se quejan, se van y se quejan de que los hijos son mentirosos, de que los hijos son groseros, de que los hijos se portan de cierto modo, cuando ellos no están haciendo más que imitar lo que los papás hacían, o los hermanos, o algún familiar, depende de con quién conviva. Sí. Entonces yo creo que mucha gente se queja de más, se queja de, y no hablo de los jóvenes, no hablo de las personas jóvenes, que están en su derecho de quejarse, todo el mundo está en su derecho de quejarse, y todo el mundo está en derecho en estar en desacuerdo.
El problema es cuando quieres limitar a las otras personas. A ver, muy bien, te estás quejando de esto, no estás de acuerdo con esto, perfecto. El problema viene cuando quieren callar a los otros. O el término que se usa mucho últimamente, el de generación de cristal, de que las nuevas generaciones se quejan de todo. Cuando anteriormente, probablemente los papás, los abuelos, también se quejaban de todo, pero no había internet, no había forma de hacerse escuchar. Sí, La no llegaba a diferencia que tantas yo veo, personas. así es, la diferencia que yo veo hoy en día es que cualquiera puede hacerse escuchar muy fácilmente. Si tú tienes una queja, la escribes en una red social y muchísima gente se entera. Y ahí te encuentras otras personas que están de acuerdo contigo o que les pasa lo mismo. Y es la única diferencia que yo veo, porque yo creo que anteriormente la gente también se quejaba de muchas cosas. Simplemente no se daban cuenta. Es como el mismo efecto que ocurre, por ejemplo, con la gente que cree que vivimos en una de las peores épocas de la humanidad, porque creen que todo es violencia, que todos son asesinatos, todos son tragedias, secuestros y demás. Y no, de hecho, hoy en día pasan menos. Sí, Todo ese tipo de tragedias ocurre menos. la gente Pero lo que vive pasa es que más ahora años. lo que ahora es que, lo que pasa es que ahora Sí, nos enteramos muy fácilmente y antes eso no pasaba. y fíjate que estamos en una de las épocas menos bélicas. Si tú te Así vas a es. la Edad Media, si tú te vas a, a épocas más, a épocas anteriores, la gente se moría casi de cualquier cosa. Tú tenías un desacuerdo con alguien y el desacuerdo se terminaba con uno de los dos muerto. Antes, y entramos en geopolítica, terminabas muerto en guerras, terminabas muerto en, en, en conquistas, terminabas muerto en duelos, todo era guerra, todo era pelea por el poder, por poseer. Entonces, esto unado a que la medicina no perpetuaba un poquito más la vida, pues la gente vivía menos y se moría más. Muy fácil morirse de casi cualquier cosa. ¿Sí? Pero Hasta incluso cuando intentaban curarte, te podían matar, porque la sí, medicina no había avanzado lo suficiente. todo era muy riesgoso.